5 de noviembre del 2023. Estamos prestos a conversar y a establecer junto a ustedes una producción orientada a comprender mejor las luces y sombras del sistema eléctrico dominicano. ¿Qué es la electricidad? Es el fluido que, basado en electrones de los átomos, mueve, contribuye a realizar trabajo, a generar fuerzas para poner en movimiento las fábricas, los hogares, las oficinas, toda la dinámica de la sociedad, para hacerla trabajar, para realizar trabajo. Y en ello se fundamenta la revolución industrial que conocemos desde hace casi 150 años, o casi exactamente. Por otra parte, si hablamos del concepto más amplio de energía, entonces no es solo electricidad, porque la electricidad es una de las formas de las energías. La energía se expresa de diferentes maneras. En la radiación solar se expresa, y eso es energía, el calor, que es el flujo de energía. El movimiento del viento, eso es también flujo de energía. El aprovechamiento de las caídas de alturas de las aguas, eso es también una fuente de energía que contribuye a generar movimiento y trabajo, o a generar electricidad, que es la transformación de la energía cinética hidráulica a la energía eléctrica. La energía que contienen los combustibles fósiles al quemarse en los motores de combustión interna. Allí generan una energía mecánica de movimiento para transportar, para trasladar, pero también pueden producir electricidad, que es esta forma de energía en la que se basa gran parte del desarrollo industrial que tenemos en marcha desde finales del siglo XIX hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué importancia tiene la electricidad para los pueblos? Pudiéramos decir en lenguaje callejero, toda la importancia que usted pueda concebir. Los combustibles para el transporte y la electricidad constituyen la base de la energía, y esas formas de energía hace 50 años justamente hace 50 años que todavía tenía poca trascendencia en el término de la estructura de costo de la economía global, porque el barril de petróleo valía $2, $2.50, $1.80, valía cada barril de petróleo, y el kilovatio valía centavos de peso, de dólar o de pesos.
La gente pagaba 1,5 pesos de luz, otros ni 1 peso. ¿Por qué? Porque la energía había sido como estaba, el nivel de consumo era relativamente bajo, pero además la producción de fósiles, de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural, que en ese entonces era mucho menor que hoy, obedecía a monopolios de empresas transnacionales y fue primero en los 1930, luego en los 50, pero sobre todo en los 70, terminando en los 90, 92, 93, que los países líderes en la producción de petróleo lograron doblemente su independencia. Ya tenían su independencia política, pero no tenían su independencia energética. Eran productores de energía, pero no tenían gobernabilidad total sobre ello, sobre esos recursos, hasta que se fue cumpliendo que estos países controlaron la mayor parte de la soberanía. Nunca ha sido total, nunca será total, pero conquistaron y entonces empezaron a ponerle precio al petróleo, al carbón, al gas natural, y han terminado también poniéndole precio a todo lo que signifique derivados de petróleo, del petróleo, bueno, todo. Y aquí hemos llegado de que el coste estructural de la energía en la economía global no andaba por más del 5 o 6% hace 50 años, pero hoy ya es otra historia. Otra historia. Y ha forzado a que el mundo se vuelva más eficiente energéticamente. El derroche antes era intolerable, todavía sigue siendo muy alto, pero se ha avanzado bastante y los precios se han disparado por 10, por 20. Y entonces la energía ha venido a ser casi el factor gobernante para el desarrollo de los pueblos, tanto para el transporte como para todos los servicios. Y la energía, el acceso a la energía es una medida, puede ser utilizado como parámetro para medir el nivel de bienestar de los pueblos. El consumo de electricidad y el consumo de derivados de petróleo o el consumo de electricidad, ya sea producida por recursos, fuentes naturales, o por todavía el mundo tiene la electricidad que consume depende en un 60% de fósiles, de combustibles fósiles. Y fíjense que hay países que tienen la dotación de recursos naturales y han tenido las buenas políticas para generar su electricidad, básicamente todo de fuentes fósiles. Ejemplo de ello, Costa Rica. Más ejemplos, Colombia. El propio Brasil, inmenso. Argentina. Y algunos deberían ser todavía mucho más de lo que son. El propio Venezuela. Venezuela tenía las represas y las grandes hidroeléctricas de Guri y se descuidó y de repente tuvo que empezar a generar electricidad de fuentes fósiles, de petróleo, en lo que tiene también infinitas reservas, pero con los recursos hídricos, porque Venezuela
no tiene más de un 5, un 10% de su geografía en los Andes. Lo otro es en la planicie de América del Sur, pero ese 10%, 8%, lo que fuere, le es suficiente para con esos ríos en esas alturas y esos niveles de pluviometría para poder producir 10 veces la cantidad de electricidad de hidroeléctrica que hoy genera y consume. Entonces, la electricidad no es un factor cualquiera. La electricidad marca el nivel de planificación, de conciencia del desarrollo que tienen los pueblos. La electricidad, la generación de electricidad, el transporte o la transmisión de la electricidad y su distribución con pérdidas mínimas caracteriza los gobiernos. Cuán conscientes de cómo deben bien dirigir el desarrollo de sus pueblos, cuán bien estructurados son las mentes de los partidos políticos que dirigen el gobierno en ese país. Porque como la electricidad no es un asunto de un periodo de gobierno, ni de 2 ni de 3, en esto de la crisis eléctrica de República Dominicana, el fallo es de los políticos, de la clase política dominicana, corrupta, dejada, abúlica, sin conciencia de planificación y de políticos mal formados. No saben de lo que el país tiene, requiere que sepan sus gobernantes. Usualmente abogados, historiadores, poetas y cosas así, que todo eso merece respeto. Pero eso era en los tiempos de la vida contemplativa, diríamos nosotros, hasta 1950, cuando el mundo tenía 2.500 millones de habitantes, pero de 1950 al día de hoy, en estos 73 años, la población mundial ha cambiado de 2.500 millones en el 50 a 8.000 millones hoy. No hay tiempo para ningún contemplador, poeta o soñador, aunque eso lo pudieran tener como engalanamiento personal, pero es las mentes que gobiernan los pueblos, tienen que ser mentes planificadoras, que sepan lo que hay que hacer, no de que esos niños providenciales, esas figuras providenciales, esos líderes providenciales que la gente del verlo se orina. ¿Quién ha dicho eso, caramba? Petisecos la mayoría. No. Con esta crisis eléctrica se retrata de cuerpo entero que los políticos en República Dominicana no se han empeñado en el desarrollo del país, sino en el desarrollo de grupos económicos que han sacado ventaja de esa misma crisis, vendiéndole a los gobiernos. Pero no hablo solo de los políticos, los empresarios son peores, vendiéndole a los gobiernos plantas. Una vez vino aquí la Hidro-Quebec, Dios mío, y no instaló nada y se llevó como 300 millones que tuvo que pagarle el país. A esos extremos hemos llegado. Bueno, y todavía está por verse si fue verdad que Punta Catalina costó 500 o 1.000 millones más, porque acusaciones y pruebas hubo. Entonces, no pienso que todo eso fuera inventado. Entonces, ¿por qué si la electricidad? ¿Por qué si el tema de la energía? ¿Por qué si el tema de los combustibles es tan crucial, sensitivo y fundamental
para el desarrollo de los pueblos, tenemos que estar con estas crisis que llevan más de 50 años. Aquí no es un partido el que hay que acusar, es a toditos, a todos. Y el pueblo dominicano se merece ese tipo de político. Pero además es el pueblo tan tonto que lo sigue eligiendo. Porque uno a veces no quiere nunca ofender a su pueblo. Pero oiga, meter el voto otra vez por los mismos mentirosos, los mismos confabulados con el sector. Pero usted se atreve a hacer eso cuando usted sabe que lo están perjudicando y que este país debería estar al nivel de España. No le voy a decir de Suiza, pero al nivel de España, porque es que la conjunción, mire, para usted ir a España de Argentina, usted tiene que cruzar el planeta. Para usted ir a España de África, si es de África del Sur, tiene que cruzar el planeta. Y para usted ir a España, por decir un caso, desde la India tiene que cruzar el planeta. Y si es de Australia, mucho más. Pero nosotros estamos en el medio del Atlántico, en el trópico, a mitad del planeta. ¿Cuánta ventaja hay solo en visitarnos a nosotros? En términos de distancias promedio para el potencial visitante promedio que quiera venir aquí. Demasiado. Estamos en el centro del océano Atlántico. ¿Y qué es el océano Atlántico? En los últimos 100 años, el océano Atlántico ha sido el océano de las riquezas. Porque bien que China fue rica, inmensamente rica, pero hace 150 años, cuando China decidió cerrarse, hace más casi 200 años. Pero nosotros no, en los últimos, desde mediados del siglo XIX, el progreso del mundo lo ha marcado América. Y nosotros estamos en América, en el Caribe. ¿Por qué lo ha marcado América? Porque los 5 elementos básicos para el desarrollo de este proceso de industrialización nunca concebido ni presentido en la historia son, primero, el petróleo. ¿Dónde fue que se desarrolló la industria petrolera? En América, en Estados Unidos. Por eso Estados Unidos hace 200 años, 150, que es la potencia del mundo. Es por eso. Pero ¿dónde fue que se estalló el primer brote de desarrollo de la industria eléctrica? En Estados Unidos. Entonces, esa impresionante industria eléctrica fue esparcida desde Estados Unidos al mundo. ¿Dónde fue que se esparció? El acero, la industria del acero, que es dominante en Estados Unidos, se empezó en Gran Bretaña, pero donde se masificó por los recursos mineros y todo esto, y por otros avances como el proceso Mesmer y todo esto, para el acero hasta llegar a las infinitas modalidades en Estados Unidos, y ya van 3. Pero ¿dónde se generó la moneda que ha dominado al mundo en los últimos 150 años? En Estados Unidos, el dólar. ¿Dónde fue que nació la producción en masa? Porque antes se producían automóviles, sí, pero en el taller de Alfred Benz o en el taller de Renault en un barrio de París, y usted tenía que esperarlo muchísimo tiempo. Y se producían en Chicago también, en los talleres de genios mecánicos del mundo. No, pero ¿quién fue que masificó
y que bajó el precio de los automóviles de $3,000, que entonces era una fortuna inmensa, a $300 y $250 con el modelo T. Eso fue Henry Ford, pero no solo sirvió para como un cambio casi cataclismático en los automóviles, en los vehículos, sino en toda la producción en serie. Ese fue el estallido brutal. Pero bueno, ¿y dónde fue que se desarrollaron los ferrocarriles más grandes del mundo? Que después, bueno, sí, después vinieron hasta de España a la Siberia, pero eso fue después. Fue con Cornelius Vanderbilt, en ese plan de John Quincy Adams con la unión del Atlántico hasta el Pacífico, de Manifest Destiny, el destino manifiesto de Estados Unidos de que tenía que unirse desde el Atlántico hasta el Pacífico. Y fueron esos ferrocarriles y otros que desarrollaron. ¿Y cuál fue el país que saltó al mundo con una producción agropecuaria brutal que podía casi abastecer él solo casi al mundo entero de alimentos? Oh, pero Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, desde la última mitad del siglo XIX, reventó como el monstruo productivo del mundo, y América por eso, junto a los demás países, uno más, otro menos, uno un poquitito nada más, ha marcado el ritmo del desarrollo del planeta entero, mientras China dormía y mientras India se masacraba a sí misma con sus atavismos y sus oleajes de miseria, que cada año morían 10, 15, 20 millones de personas, cuando no eran 1.400 millones, cuando eran solo 600, 500, y aún así moría. Entonces, los políticos dominicanos, que son los que toman las decisiones del país, y los empresarios, no deben un mea culpa a la sociedad dominicana. ¿Por qué nos han castigado con estos 50 años de crisis eléctrica que no merece el país? ¿Por qué? Si son cosas tan sencillas. Pero aunque el pueblo dominicano, y hacemos este programa, luces y sombras, no hablando de este gobierno solamente, que tiene 3 años y tanto, no, porque la crisis tiene 50. Entonces a nadie se le ocurra decir, eso es culpa de... Porque solo un irresponsable pudiera venir a decir esto. Ahora, de que tampoco se ha hecho todo como debía de haberse hecho, eso sí que es verdad. Porque si no, casi todo lo que hemos dicho que había que hacer, los expertos y nosotros haciéndonos eco. Pero dijimos mucho antes de qué había que hacer para que no hubiera apagones. Pero además es que aunque no haya apagones, no podemos hacer como el avestruz, enterrar la cabeza y dejar el cuerpo afuera. Hoy con pérdida de 38 y 40% en la sede. Hoy eso es un sistema sostenible. No, porque por eso es que decimos que República Dominicana tiene que declarar como la de más alta prioridad. Pero no para vivir con alaridos, no una cuestión, ojalá sea una ley del Congreso. Hay una ley de estrategia nacional. Algo que coloque así como hicimos con el 4% de la educación, con la energía hay que hacer lo mismo. Recoger todo lo que se esté haciendo bien, consolidarlo y entonces agregarle lo que falta para que resolvamos este problema ante cualquier otra cosa. Porque
sin electricidad no hay calidad de vida. Sin electricidad no hay sostenido crecimiento industrial, turístico. Sí, pero ¿por qué se tiene que hacer de que una compañía eléctrica de San Pedro de Macorís es la que tiene a cargo la generación CPEM del filete del este? Entonces se condena a EDESTE a manejar los huesos. Y entonces esa es la que tiene una pérdida alta, que nuestros expertos ahorita van a decir. Y repetimos, hacemos este programa para que sirva de lección. Y quisiéramos hacer un programa del agua, ahora que se aprobó la ley de agua, para que sirva de educación, porque de nada vale aprobar leyes y aprobar documentos de planificación si entonces la población, el pueblo, que es quien a final de cuentas será impactado, ignora lo que se está haciendo. Pero además es que la democracia no permite que ni siquiera una solución se aplique sin que participe el afectado por la solución, porque esos serían sistemas impositivos, absolutistas. No, la democracia exige que al beneficiario, el beneficiado, sea involucrado y que participe con opiniones y acciones. Entonces, hablamos de esas cosas, pero también queremos hablar de lo que no debemos callar nunca. No debemos callar en ningún momento el conflicto allí en Israel, porque eso se puede desbordar. El mundo entero está en protesta. No hay capital mundial que no esté en protesta para exigiendo que se pare los bombardeos y que haya un cese al fuego. Ya la gente olvidó el ataque del 7 de octubre, que fue un ataque criminal, tremendista, exagerado, desproporcionado, antihumano. ¿Cómo va a ser de que una guerrilla agreda un campamento de músicos y de artistas y comunidades, de que para masacrarla y matar mil y tal, pero ni en los tiempos del primitivismo más brutal, en el inicio de los tiempos, menos en una época como hoy, con un intento de respeto a la vida de manera total y escrupuloso. Pero así mismo fue el ataque de Hamás, un grupo que es un grupo extremista, como 20 más que hay dentro del pueblo palestino, pero que no constituyen. Es bueno que la gente sepa que en el 2006, en el 1994, se reconoció la Autoridad Nacional Palestina, estando vivo Yasser Arafat. ¿Y qué terreno tiene? Eso es como un preestado palestino, como un camino hacia la constitución y reconocimiento pleno del Estado palestino. Porque la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947 de la ONU, de las Naciones Unidas, para que se constituyera el Estado de Israel como respuesta al holocausto de Hitler, que se dice mató más de 6 millones de judíos. Y entonces el mundo reflexionó, gran parte del mundo, incluso la Unión Soviética. Stalin votó también
por el Estado de Israel y votó prácticamente Occidente entero. Cuba no votó en 1947, un dato interesante, y no votaron otros países, 13 países, 14 países no votaron, pero la gran mayoría votó. Claro, las Naciones Unidas no eran los 194 miembros de hoy, era muchísimo menos, 130, 140. Otros se abstuvieron, pero la mayoría fuerte votó a favor. Votó a favor para que los judíos no estuvieran errantes y que los que desearan se reunieran nuevamente en un lugar que se señalaba que había sido el punto donde en el año 70, desde donde el Imperio Romano lo dispersó por el mundo entero, tras destruirle lo más sagrado para ese pueblo, que era el Templo de Salomón. Entonces, desde entonces, por 1930, casi 40 años, ese pueblo estuvo errante. Solo algunos judíos, que eran judíos por ser de Judea o de Israel, no por ser de la fe del judaísmo. Muchos eran cristianos, otros musulmanes, etcétera, etcétera. Vivían pacíficamente ahí, pero dominaban ahí los pueblos árabes. Eso era parte, por muchos años, desde 1496 y después, del Imperio Otomano, que fue derrotado en el 1918-19 en la Primera Guerra Mundial. Se derrotó al Imperio Otomano. El Imperio Otomano dominaba todo lo que es Medio Oriente y Asia Menor. Turquía tenía su sede en Turquía y precisamente por eso las personas de origen árabe que venían aquí y cuyos ancestros vinieron a finales del siglo XIX o a principios del XX, venían con un pasaporte que decía turco, porque Turquía era el país sede del Imperio Otomano, pero los turcos no son árabes. Entonces, creer que un turco es árabe es un error. Era una cuestión política. El pasaporte decía turco, pero a lo mejor era del Líbano, libanés, de donde de hecho vino la mayoría. De Siria, otros eran de lo que hoy es Irak, otros jordanos. Y entonces, Palestina era una región geográfica, pero no un estado, ni un gobierno, ni un país. Nunca lo ha sido. Palestina nunca ha sido un país. Era una región y las personas de ahí, palestinos. Y los que vivían en la tierra que hoy ocupa Israel fueron expulsados para dejarle la tierra a los israelíes, y eso fue lo que el mundo árabe rechazó. Eso de sacar a uno para meter a otros. La resolución 181 de la ONU del 47 establecía la creación de 2 estados. Si los palestinos nunca habían tenido uno, que lo tuvieran. Un estado y otro para los judíos. Pero como los árabes nunca aceptaron la resolución, nunca los países árabes, nunca aceptaron la resolución, nunca aceptaron la creación del Estado de Israel, inmediatamente en mayo de 1948, David Ben Gurión y su equipo
instalaron el Estado, le declararon la guerra y el primero que lo desató esa guerra fue Egipto. Una guerra que ganó Israel porque Israel tenía el apoyo de todas las potencias. Porque es que los judíos son el 0.002% del mundo. 25, 30, 40 millones de judíos tal vez hay en el mundo. Difícil de establecer. Pero dominan el 35, el 40% de la economía del mundo. Entonces las naciones más poderosas apoyaban a Israel, como hoy Estados Unidos, Gran Bretaña, entonces apoya a Israel, que casi le están haciendo parte de la guerra. Y hablan a nombre de Israel, y por ahí está Blinken, establecido el ministro, el secretario de Estado de Estados Unidos, dirigiendo prácticamente la guerra, los corredores humanitarios, es decir, porque sienten que tienen, bueno, aprobaron 14.500 millones de dólares. Para eso hay dinero, para impedir que el 30% de África muera de hambre. No, cierto, usted puede hacer con su dinero lo que quiera, pero es bueno señalar las cosas que hacen grandes diferencias. Entonces, esa guerra no ha tomado ya unas derivaciones peligrosas. Cierto que ese 7 de octubre fue oprobioso. Ese Hamás, que era parte de los partidos políticos que actuaban dentro de la Autoridad Nacional Palestina, en el 2006 ganó unas elecciones en Gaza parlamentarias y entonces se proclamó autónoma de la Autoridad Nacional Palestina. Por eso es que Mahmoud Abbas, que gobierna desde Remolá, que está en Cisjordania, Mahmoud Abbas es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que en el 2007 se declaró Estado palestino y que una resolución de las Naciones Unidas aprobó también el Estado palestino. Pero esa parte de Cisjordania, que es la mayor parte de lo que es la Autoridad Palestina, la mayor parte está en Cisjordania. ¿Y qué es Cisjordania? Es el terreno que está entre Israel y Jordania. El prefijo cis quiere decir después de o más allá, después de Jordania. Ese es Cisjordania. Ahí tiene Palestina su mayor territorio, 5.800 kilómetros cuadrados. La otra parte es Gaza, que es solo 360 kilómetros cuadrados. Es del tamaño del Gran Santo Domingo, porque si usted toma del kilómetro 16, que es donde termina, o 14, los límites de Santo Domingo Este, bueno, no, ya la provincia de Santo Domingo, es la parte urbana de la provincia de Santo Domingo, ya tiene más de 500 kilómetros cuadrados. Sí, porque si usted llega de Boca Chica a Pedro Brán, ya ahí son 60 kilómetros. Y de ancho tiene como 15. Entonces son como 800 kilómetros ya. Es del tamaño de Baní. El municipio de Baní, la parte urbana con sus distritos y secciones y su paraje, tiene 361 kilómetros cuadrados. Y la franja de Gaza es 360, 1 kilómetro menos. De manera que metido allí 2.2 millones de seres humanos sometidos a un bombardeo así, que ya no es contra Hamás, y eso es lo que se quiere, que Israel
retalie y castigue a Hamás, los guerrilleros de Hamás, que dice Israel que son del orden de los 30,000, pero no al pueblo de Israel, de Palestina, no a los civiles. Esta madrugada murieron 150 en un hospital, en un bombardeo aéreo. Ya esto se está yendo de las manos. Ya esto no puede, no debe ser. No le conviene a Estados Unidos seguir involucrándose en eso. El mundo entero se está poniendo en su contra. Biden puede ser seriamente afectado en sus aspiraciones. Ahora mismo, la posición en medio de sus responsabilidades penales o no, civiles o no, de Trump y su grupo, ellos tienen la posición más correcta. ¿Y por qué Estados Unidos tiene que estar invirtiendo 70,000, 80,000 millones en Ucrania? Porque si Rusia tiene, según Estados Unidos, no tiene derecho a entrar a Ucrania, menos tienes tú, que estás a 14,000 kilómetros. Aquellos son vecinos. Y esta es la primera vez que Ucrania es república, porque nunca lo había sido. Siempre había sido una región administrativa de Rusia y de la URSS. Es pueblo que tienen unos vínculos históricos imperecederos, porque la misma Rusia nació en Ucrania. El Rus, aquel Rus de Kiev, que ese es entrecruce de los pueblos eslavos indoarios que se generó por primera vez en Kiev. Bueno, luego evolucionó Igor Nogarov, algo así, perdió el poder hace 260 años y allí se fue forjando entonces el Rus de Moscú, hasta adquirir el nombre de Rusia. Viene de Rus, que quiere decir puesto de poder, lugar donde se ejerce el poder, etcétera. Entonces, nosotros creemos una opinión tal vez aislada, demasiado lejana, pero una opinión del mundo. Entendemos que esto se nos puede ir de las manos. Ahí hay demasiados resentimientos acumulados. Hay demasiado vendetta, es decir, demasiado como pleito con todo el mundo, con China por el comercio, con esto, con Rusia por los recursos naturales, por lo inmensa que es Rusia, porque a final de cuentas es que antes se toleraba Rusia hace 60 años porque no se conocía que tenía los recursos que tiene. Entonces Rusia se ha quedado atrás en lo de la población. Bien se sabe que es muy difícil criar un niño en el hielo, y por eso Rusia, con sus 17 millones de kilómetros cuadrados, solo tiene 144 millones de habitantes, 23 nacionalidades que cualquiera creería que deberían tener vínculos muy débiles, pero no es así. Se demuestra que no es así. Y naciones que son muy prósperas, porque es muy difícil ser pobre en el hielo, porque usted muere muy fácil, usted está obligado a echar adelante. Entonces, lo que queremos es, en esta introducción que ya termina, es hacer esta observación, que nadie debe entender que eso es un conflicto lejano, eso está más cerca de cualquier cosa. Porque así inició la Primera Guerra Mundial, cuando la gente creía que eran cosas de Hitler, bravuconada, qué sé yo qué, pero por fin se metió en Polonia y arrancó entonces la Segunda Guerra Mundial. Hoy nosotros necesitamos una guerra en estos tiempos. ¿Y para qué? Las guerras nunca han sido. Y además que este problema de Israel, los árabes,
hay que entender que eso no tiene solución definitiva. No lo tiene. Hay que entenderlo. Eso es una guerra santa de las tres religiones guerreristas del mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿Por qué? Están sobrepuestas. El judaísmo tiene su tierra santa, que dice que son los originarios de Jerusalén y todos esos lugares sagrados. No es solo Jerusalén. Aquí cada pueblo de eso tiene un origen. Porque Abraham, que dio origen al judaísmo, es de Irak, de Ur. Allá fue que él se formó, un pastor muy próspero a quien dije, Dios se le apareció y le dio unas instrucciones de una tierra prometida, y él la fue buscando, y cada vez que llegaba a una tierra aparecían los dueños y lo echaban. Terminó entonces con una tremenda crisis, no tenían ya comida ni dinero, y cayeron de esclavos entonces en Egipto. Luego viene y Jehová, Adonai o Yahvé, como usted quiera, y selecciona entonces a Moisés para que los saque y los lleve a la tierra prometida. Pero ¿cuál fue la tierra prometida? No había ninguna tierra prometida. Estaba Jericó, y cuando Josué, que es quien hereda el poder después de Moisés, dice, pero ¿y dónde está la tierra prometida? No, cruza el Jordán 12 veces, coloca 12 piedras, y luego entonces vete y rodea 7 veces, dale 7 vueltas a Jericó, y tú verás que con el arca de alianza y con todas las trompetas de los plañideros, y tú verás que se van a desmoronar las paredes. Y entonces aniquila y mata y quema a todo ser vivo, solo salva el oro y el hierro y la prostituta que salvó los espías. Eso es lo que dice la Biblia. Oye, los pueblos más guerreristas del mundo y las religiones guerreristas con dioses creados para la guerra. Hoy no nos damos cuenta de eso. Entonces, eso ahí, el cristianismo es un paso suave hacia el judaísmo, y la gran diferencia es que usted nunca ha visto a un judío predicando para que alguien se una al judaísmo. No, porque ellos son cerrados. Ese Dios es solo para ellos salvarse. Entonces viene Cristo, encuentra que esa salvación es buena y se la ofrece a todo el mundo. Ese es el choque, de que tú me has cogido, mi Dios, para ofrecerle la salvación a todo el mundo, mientras que ese Dios es mío, que yo creé para mí, para que me ayude en mi guerra y me salve después. Eso es exactamente el problema. Entonces, pero oiga, ¿por qué? Es que cuando los romanos destruyen el templo de Salomón y esparcen a los judíos, entonces vienen los musulmanes, y en el patio donde estaba el templo es que han hecho 2 mezquitas que son sagradas, la Al-Azhar y la mezquita de la Roca. Ese domo dorado con láminas de oro, eso están en el patio. Entonces los judíos dicen que su Mesías vendrá cuando se reconstruya el tercer templo. ¿Pero dónde se va a hacer? Ahí mismo, pero van a destruir esa. Y entonces, oigan, todas estas guerras. Y si usted entonces le destruye esas 2 mezquitas a los musulmanes, ¿qué tipo y de qué tamaño será la guerra del mundo? Porque los árabes son 1.000 millones y los cristianos son 2.000, aunque los judíos solo sean 40 o 60 millones, pero son los que han hecho todas las guerras del mundo. Esas 3 religiones, porque hay 3 tipos de religiones: las humanas, las revelacionistas y las naturistas.
Las humanas, que es como el budismo, el confucianismo, nunca han hecho, porque hay 4.700 religiones, pero solo 8 controlan el 88% de los creyentes del mundo. Entonces, vamos a ver si organizamos ese conflicto en Tierra Santa. Eso no tiene solución. ¿Por qué? Porque para los musulmanes eso es tan sagrado. ¿Por qué? Porque cuando muere Mahoma en la Arabia Pétrea, sale galopando en corceles blancos para subir al cielo en Jerusalén, en el templo. Por eso es que tienen esas 2 mezquitas ahí. Entonces, si un lugar es sagrado para los judíos, igualmente sagrado es para los musulmanes y entonces también para los cristianos. Porque la mamá de Constantino, Helena, fue la que fue a buscar todas esas tradiciones que se contaba de que un niño había nacido en Belén. Ella fue y lo buscó, y esa basílica de la Natividad que está ahí en el pesebre la hizo Helena, la mamá de Constantino. Entonces ella también averiguó dónde supuestamente habían crucificado al Señor, y ahí hizo otro templo. Y entonces es que está lleno de símbolos y de templos. Entonces, ¿a cuál destruyen? ¿A cuál quitan de ahí para poner al otro? El monte del Sión, donde Cristo va a reunir los fieles más devotos cuando vuelva, eso está lleno de cementerios musulmanes. Entonces, bueno, vamos a una pausa y al retorno nuestros expertos eléctricos van llegando y vamos a tener un momento muy interesante para que nos analicen este tema tan fundamental para la economía dominicana. Ahora mismo, el mejor vínculo que relaciona de manera directamente proporcional el índice de desarrollo humano. Mientras más electricidad se consume, mayor nivel de índice de desarrollo humano hay. Entonces, usted se va a Alemania, ahora mismo el país que tiene el más alto consumo de electricidad es Noruega. Per cápita, claro. Casi 20 y tantos mil kilovatios por persona por año. Estados Unidos no es de los mayores. No, Francia tiene más que Estados Unidos, más nivel de consumo. Pero nosotros debemos estar por los 1.500 kilovatios por persona por año. Pero si usted se va a Puerto Rico, que los dominicanos creemos de que el pobre Puerto Rico, que está muy mal. Yo me río de eso. Puerto Rico tiene casi 6.000 kilovatios por persona por año de consumo. ¿Por qué? Porque es 5 veces más desarrollado que nosotros. Pero Estados Unidos tiene 15.000. Nosotros tenemos 1.500, pero entonces vayámonos a Gabón, en África. 150 kilovatios por persona por año. Pero el promedio de África son 287 kilos. Eso lo tenemos aquí en el libro que escribimos, en el Tratado de Energía Moderno. Está todo esto explicado ahí, como también cómo estructurar una política energética para que un país no tenga apagones. Entonces, vámonos a la pausa para que nuestros expertos presentarlos y entonces ellos expliquen los luces y las sombras del sistema eléctrico y de por qué
los políticos de República Dominicana y el empresariado hegemónico que ha tenido la ejecución de todos los proyectos y que muchos han sido dolos. Y ya decía, hasta vino Hidroquevé traído por grupos oligárquicos aquí. Y el país tuvo que pagarle como 300 millones y no instalaron un megavatio. No, bueno, 300, hubo una transacción de un monto, pero la condena fue por 300 millones y pagaron casi 32. Entonces, empresarios y políticos, una crisis con 50 años. Y entonces, no podemos decir, bueno, no, pero mira que ya estamos dando mucha energía. ¿Cómo mucha energía? Y tú estás perdiendo en la distribuidora el 40%. No, vamos a hablar las cosas como son. Entonces, pero no para hacer daño, es para salir del problema. Y hemos invitado para esto a todo, al Ministerio de Energía. Aquí vendrá todo el que entienda que puede hacer que tiene un buen relato. Entonces usted viene. Vamos a la pausa. Están los